Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya vamos a empezar. Como siempre, agradecerles por el tiempo que se están tomando esta mañana para poder asistir a nuestro segundo webinar. Es el segundo módulo de una serie de tres. Para los que recién me acompañan por primera vez, me voy a presentar. Yo soy Steve Campo y voy a comenzar comentándoles un poco de mi experiencia profesional. Brevemente, yo comencé en BCP y luego Credicorp Capital, siempre en el área de gestión de activos. Luego pasé a AFP Habitat. Ahí estuve viendo las inversiones tanto de renta variable como renta fija y también un poco de las inversiones en alternativos, para finalmente integrarme a CES Capital como gerente de inversiones y socio de la compañía. Como pueden ver, toda mi línea de carrera ha estado especializada en finanzas e inversiones. Cuento también con la certificación del CFA nivel 3. Quisiera comentar un par de oraciones de este texto que es importante, que es el disclaimer antes de empezar con la presentación. Inicialmente, CES Capital es un fondo de inversión privado que tiene una especialización en lo que son notas estructuradas o sofisticadas. La siguiente presentación es 100% informativa y educativa. No se busca dar ninguna recomendación de compra o de venta sobre ningún activo del mercado, tal como lo especifica el texto en referencia. Bien, antes de comenzar con la agenda de lo que veremos hoy, quisiera comentarles brevemente el flujo de información que manejamos en CES Capital para el público. Nosotros tenemos informes de mercados especiales y artículos donde vemos cuáles han sido los principales acontecimientos y qué impacto tuvieron en el mercado. Por ejemplo, les comento que el último que realizamos es un análisis del COVID-19 en Perú, pero es un análisis muy profundo, tanto de cuál es la situación actual, qué es lo que ha sucedido, cuáles han sido las medidas implementadas por el gobierno, por el Banco Central, cómo debería tener un impacto en el corto, mediano y largo plazo. Finalmente, también un repaso por los estimados de crecimiento económico y con nuestras conclusiones. Asimismo, realizamos informes semanales de mercado. Son informes donde ponemos el calendario económico, qué es lo que se viene para la siguiente semana, hacemos un resumen también de lo que ha pasado la semana previa y ponemos nuestros comentarios de los eventos que se vienen para la próxima semana, qué es lo que creemos que va a ser los principales que podrían tener algún efecto en el mercado para arriba o para abajo. También hacemos reportes diarios sobre la macroeconomía global y local. Incluso hacemos la comunicación de nuestras capacitaciones. Antes, todas las capacitaciones que realizábamos eran físicas en nuestras oficinas y bueno, por el contexto actual, en realidad las estamos haciendo de manera virtual. Todo ello es disponible en nuestro mailing diario y para el registro, el link, el hipervínculo va a ser puesto a continuación en el chat. Por favor, lo pueden completar y tendrán acceso a toda esta información que he mencionado previamente. En aras de no saturar la red, voy a quitar el video y solamente voy a dejar la presentación y mi voz para poder comenzar con los temas que vamos a ver. Perfecto. Entonces, la agenda para hoy, vamos a hablar sobre el mercado, vamos a hacer un repaso sobre qué es lo que ha pasado en la última semana del mercado, inclusive brevemente hasta hoy. Y luego vamos a complementar con una parte muy educativa, que es cómo buscar oportunidades en renta variable, donde vamos a hacer un caso práctico juntos del S&P 500. Ahí veremos lo que es el análisis fundamental bajo una metodología que es la valorización por múltiplos. El análisis técnico, les voy a mostrar un par de herramientas. Y luego, finalmente, complementar cómo funciona el tema de las noticias macroeconómicas con el tema de análisis fundamental y técnico. Finalmente, unas conclusiones y dejaremos un espacio entre 15 a 20 minutos para preguntas y respuestas en general de la presentación.
Comenzamos con qué ha pasado la última semana. Entonces, la última semana, hasta el día de ayer, ha sido una semana positiva, de la cual se conoce técnicamente como risk on. Para los que no son cercanos al mundo de inversiones, nosotros definimos una semana o un mercado risk on cuando principalmente los activos de mayor riesgo tienen un mejor retorno relativo a los activos de menor riesgo. Y claramente, ¿cuáles son los activos más riesgosos? Son las acciones. ¿Y cuáles son los activos menos riesgosos? Vendría a ser los bonos de gobierno. Entonces, en ese sentido, podemos ver que para las acciones tuvimos una semana muy fuerte positiva para el mercado americano. Subió entre 7 a 7,5% dependiendo del índice que uno ve, si es el S&P 500 o el Nasdaq 100. Eso que dice R. semana es el retorno de la semana del 7 de abril hasta el día de ayer. Y lo que dice 2020 es el retorno al día de ayer comparado con el cierre del año pasado, para tener claro cómo leer el cuadro. Entonces continúo. Vemos que el Hang China en realidad no tuvo una mayor subida, pero tampoco estuvo negativo. Vemos que en el caso de Perú, el índice general también subió bastante considerable, que fue 5,4%. Luego, si entramos a los commodities, vemos que el oro y el cobre acompañaron este rally. Cuando digo rally es esta subida del mercado. Entonces, acompañaron esta subida del mercado, pero no fue lo mismo en el caso del petróleo, y eso también lo voy a comentar como punto aparte. Si entramos a la parte de las tasas y los bonos, vemos que los bonos del gobierno peruano, que se llaman soberanos a 10 años, tuvieron también una semana bastante positiva, subiendo un 4,7%, mientras que al otro lado, los tesoros de 10 años, los tesoros son los bonos del gobierno americano. El nombre común se le llama tesoro, así como a los bonos peruanos se le llama el soberano. Entonces, como mencionaba, como fue una semana risk on, a los activos de menor riesgo no les fue tan bien, pero tampoco les fue mal, ¿no? En este caso vemos que el Tesoro solamente corrigió menos 0,2%. Y entrando a monedas, también cuando tenemos una semana risk on, por lo usual el dólar contra una canasta, contra una serie de monedas desarrolladas, se deprecia. Y acá podemos verlo medido a través de este índice que es el DXY, entre paréntesis yo le pongo el dólar. Tuvo una caída de 1% en la semana, y básicamente fue por lo que digo, ¿no? El risk on hace que justamente la gente venda un poco sus dólares que los había utilizado como moneda de refugio y comience a poner a trabajar ese dinero en otros mercados. Por el lado del sol, vimos que el sol también tuvo una marginal corrección de menos 0,9%, pero como vemos, en realidad al 7 de abril el sol ya había llegado a un nivel de subida importante, ¿no? El sol había estado bordeando los niveles de 3,55, 3,52 en ese rango, y luego al 7 de abril regresa de manera fuerte a niveles de 3,37, 3,39. Y bueno, al día de ayer nuevamente subió un poco a 3,40, o me imagino que debe estar igual o un poco más arriba. Pero si lo ponemos en contraperspectiva con las monedas latinoamericanas, sobre todo enfocado en el 2020, vemos que el sol solamente se ha depreciado 2,6%, mientras que las monedas latinoamericanas han depreciado un 17,5%, ¿no? Y esto no es algo que nos sorprenda, es algo que sabemos que igual nuestro Banco Central está muy enfocado en evitar movimientos muy volátiles en la moneda, y esto es un reflejo de ello. A la izquierda, me imagino que ya pueden haber leído el resumen de los principales acontecimientos. Voy a entrar de manera muy superficial en el COVID-19 y lo voy a mostrar en la siguiente hoja con los gráficos. Estamos viendo posiblemente a nivel global un rasgo de descenso en la ola. Eso es bastante positivo, ¿no? Porque un poco apacigua el nerviosismo que tiene el mercado en términos de si esto en algún momento va a parar, por lo menos en el corto plazo, y si eso es correcto, entonces también las estrategias de salida, es decir, las estrategias de salida de la cuarentena,
podrían ser puestas en marcha. Entonces eso da cierto optimismo y se ve reflejado también en el mercado. La noticia de Wuhan también es positiva, no necesariamente por ser Wuhan, sino por complementar lo que estamos viendo en otros países, que es que el apoyo del gobierno es incondicional y en el caso de China no es ajeno. Luego, los estímulos monetarios, la Fed anunció un paquete de estímulo monetario aún más robusto de lo que ya se había anunciado previamente. Destaco que el gran cambio, para sorpresa de todos, es el tema de que podría comprar inclusive hasta deuda de grado especulativo. De lo que se ha visto aún, el detalle es que lo haría a través de lo que son fondos mutuos llamados ETFs en Estados Unidos, que luego lo voy a comentar, pero esa sería la manera de un poco inyectar liquidez a ese mercado, que es el mercado más vulnerable claramente y que podría tener mayores quiebras en este contexto. Por el lado de los estímulos fiscales, en Europa se anunció un paquete de 500.000 millones de euros que fue aprobado por los jefes financieros de la Unión Europea, pero igual falta una rectificación antes de que sea 100% confirmado. No obstante, no se hizo esperar los comentarios del Banco Central Europeo poniendo en contraperspectiva que el anuncio de estos 500.000 millones de euros, si bien era positivo, parecería no ser suficiente con lo que ellos estimarían de ser necesario para combatir esta crisis de COVID. Por el lado de Estados Unidos se mencionó que iba a haber un potencial aumento de estímulo. Principalmente Steve Mnuchin, que es el que está viendo toda esta parte para los republicanos, anunció que se iba a implementar el estímulo fiscal de 250 billones principalmente enfocado para compañías pequeñas. Pero Nancy Pelosi, que es la líder demócrata por otro lado, dijo que esto no sería suficiente y que quiere ampliarlo a 500 o hasta 1 trillón más, principalmente enfocado también en ayuda a instituciones financieras comunitarias, atención médica y fondeo para los gobiernos estatales y locales. Otro aspecto importante en la política fue que Bernie Sanders se retiró como candidato demócrata y secundó la campaña de Joe Biden. Esto es importante porque Bernie Sanders, dentro de los candidatos demócratas, era un candidato de extremo, ¿no? Donde tenía unos ideales bastante contrapuestos a lo que es la realidad del gobierno americano y también cuestionaba mucho la sostenibilidad fiscal que iba a poder tener con todo lo que anunciaba en campaña Bernie Sanders. Joe Biden, por el lado contrario, es un punto más de centro en ese sentido, si bien es demócrata y también tiene muchos puntos en común con Bernie Sanders, no es tan extremo. Ahora, en las últimas encuestas que he estado viendo, Joe Biden le sacaría entre un 4 o 6% de margen de victoria a Trump. Ahora, cabe mencionar que igual esto es bastante temprano y estamos en un contexto de COVID, entonces eso también le impacta negativamente a Trump ahorita, en términos de las encuestas. Esto podría cambiar. El tema de la guerra de precios del petróleo, importante mencionarlo y por eso también lo relaciono al menos 10.4% que tuvimos de retorno en la semana del precio del petróleo. Y es que se anunció finalmente el cese de la guerra de precios del petróleo en el acuerdo el último jueves llevado principalmente por Arabia Saudita, Rusia, otros miembros y Estados Unidos. Sin embargo, el anuncio o el acuerdo de un recorte de 10.000 millones de barriles por día aparentemente no sería suficiente, ¿no? He estado justo viendo los titulares hoy y están dando estimados que la caída de la demanda podría ser aún más significativa, con lo cual claramente estaríamos aún no llegando a un balance entre la demanda y la oferta del petróleo y por eso vemos aún debilidad en el precio del petróleo. Finalmente, el Banco Central de Perú recortó de manera imprevista 100 puntos básicos. 100 puntos básicos equivale a 1%, ¿ya? Y teníamos la tasa de referencia en 1,25%, ahora la tenemos en 0,25%. Esto es bastante positivo para los planes que está anunciando el Ejecutivo, principalmente para la ayuda para la ayuda a las compañías medianas y pequeñas para que puedan financiar sus necesidades de capital de trabajo y no se rompa la cadena de pagos. Esto haría que los créditos que ellos van a recibir o potencialmente recibirían sería a un costo financiero menor
del que inicialmente se tenía. Esa es la idea, ¿no? Esperemos que se concrete de esa forma. Una actualización breve del COVID-19. Al lado izquierdo vemos una actualización del mundo y al lado derecho de Perú. En el mundo, básicamente, como comentaba, la curva de la pandemia mostraría rasgos, perdón, de descenso en la ola. Aún hay que seguirlo monitoreando, pero estamos siguiendo de cerca justamente el caso de los muertos, ¿no? Que es como una curva más sincerada, porque el caso de la curva de contagios depende mucho también del ritmo de pruebas que se están haciendo a nivel global en cada país. Por el lado de Perú, también seguimos avanzando con el tema de los contagios y los fallecidos. Acá comentar que el gráfico en realidad aún no nos devela mucho sobre si estamos en un pico o si estamos comenzando a hacer una curva en la ola o no, porque todavía el ritmo de pruebas que estamos realizando en realidad no es de manera significativa. Ahí pongo, ¿no? Aún hemos hecho un análisis muy, muy bajo respecto a la población total del Perú, un 0,33%. Pero lo que es bueno destacar es que sí se está acelerando el nivel de pruebas moleculares y también el acceso a pruebas rápidas, ¿no? Entonces eso debería ir a ayudar conforme seguimos pasando los días. Finalmente, para concluir el punto de mercado, siempre es bueno saber, y esta semana que viene, ¿no? Bueno, ya estamos miércoles, en realidad estamos a mitad de semana, pero esta pregunta siempre nos la hacemos claramente al final de la semana previa, para un poco tratar de saber cuáles son los días más volátiles, qué podríamos esperar del mercado. Y en ese sentido, nosotros, como les comenté al inicio, hacemos un calendario económico semanal para público en general. Lo enviamos a través del MailChimp, que si han podido registrar al comienzo, o también lo publicamos a través de nuestras redes de LinkedIn, si es que nos siguen ahí. Y en ese sentido publicamos no solamente lo que ven al lado derecho, que es como un resumen de notas de cuáles son los acontecimientos importantes por cada día, sino también un resumen del mercado, de lo que pasó la semana previa, un resumen de todos estos puntos que vemos que va a ocurrir en la semana, cuáles creemos que van a ser los más relevantes y por dónde creemos que irá el mercado. Y finalmente también de manera más educativa o interesante ponemos un gráfico, que es lo que nosotros llamamos el gráfico de la semana, de lo que nos ha parecido más interesante. Entonces, lo que teníamos para esta semana eran 3 puntos. Bueno, la evolución de la pandemia a nivel global, que eso va a seguir acompañándonos como todos los titulares. El tema de información económica, teníamos dos lados de información económica importante, China y Estados Unidos. China salió con la apertura del mercado el día de ayer y salió bastante sorpresiva el lado de las exportaciones y las importaciones, sobre todo con lo que se esperaba por el consenso de analistas. Lo más sorprendente fue las importaciones que salieron de manera positiva. Eso sumado a los rasgos de posible descenso de la ola de pandemia ha hecho que hasta el día de ayer el mercado se maneje en los niveles que había estado hacia el alza. Sin embargo, hoy han salido resultados económicos, han salido información económica de Estados Unidos sobre ventas mayoristas y datos de producción industrial por debajo de lo que esperaban el consenso de analistas y obviamente ha traído nuevamente la preocupación al corto plazo. Claramente el mercado está muy susceptible a estos titulares y a esta nueva información que van a ir saliendo conforme pasen los días para tratar de medir el impacto económico y poder ajustar nuestros estimados de crecimiento, que eso lo comentamos la semana pasada para cada país. Y bueno, hemos comenzado los resultados corporativos del primer trimestre de 2020. Comenzaron el martes principalmente con bancos y hoy día también otros bancos. JP Morgan, Wells Fargo anunciaron sus resultados el día de ayer. Para sorpresa positiva y negativa al mismo tiempo es que aumentaron el nivel de provisiones de una manera relevante. Para que tengan una idea, ambos bancos reportaron de manera conjunta 12 billones de dólares como nivel de provisiones. Son niveles que se habían visto de provisiones en el comienzos del 2009, finales del 2008. ¿No? ¿Y por qué digo que es positivo?
porque a diferencia de crisis anteriores, en realidad los bancos tardaron casi un año, es decir, un poco más de un año en realidad para hacer el reporte de estas provisiones, ¿no? Y también la crisis era distinta porque tampoco tenía una claridad de qué tan profunda iba a ser el daño económico. En este caso, siendo un poco más predecible y ya con bastante información publicada, claramente tomaron el resguardo necesario, hicieron ese nivel de provisiones significativo. Eso por ese lado bueno. Por el lado malo, claro, es que obviamente las utilidades netas de cada banco se han visto bastante afectadas y muy por debajo de lo que esperaban los analistas. Pero bueno, yo creo que en neto, si bien en el corto plazo va a estar presionado, es positivo para el mediano plazo en términos de los bancos. Con esto terminamos la parte de los mercados. Entonces ahora entramos más a la parte teórica educativa de la conversación de hoy. ¿Qué alternativas disponibles para invertir en renta variable tenemos? Yo voy a comentarles 4, siendo la más básica y la principal, acciones. Acciones es una forma de inversión directa que le permite a uno participar en el capital de la compañía en referencia. Literal lo que dice eso, ¿no? Nosotros invertimos en acciones porque creemos que la compañía de la cual estamos invirtiendo en el capital está bien gestionada, es decir, confiamos en el equipo ejecutivo, esperamos que van a tener un crecimiento de los ingresos y con la buena gestión del management o del ejecutivo van a generar una buena utilidad neta, con lo cual vamos a tener un buen margen para recibir posibles dividendos en el mediano plazo. Si todo eso se cumple, claramente veremos la acción revalorizada al alza. Y eso es el principal atractivo de invertir en acciones. Ahora, como principal riesgo, claramente es si falla nuestra tesis de inversión, estamos expuestos de forma lineal a la volatilidad del precio de la acción. Es decir, si no le va como nosotros creíamos y comienza a generar un ritmo de crecimiento en los ingresos y una utilidad neta más pequeña o inclusive negativa, claramente seremos castigados y el castigo se va a ver reflejado en el mercado con un menor precio de la acción y por ende nosotros estaríamos perdiendo capital de inversión que teníamos en esa acción. Al lado derecho pongo cómo funcionan, muy superficial. Las empresas emiten acciones para reunir capital, ¿no? Las empresas con este capital o dinero que reciben principalmente en las ofertas públicas iniciales, usan estos fondos para generar mayores ingresos, ¿no? Entonces, como colectan estos fondos, tienen más plata para poder seguir invirtiendo en CAPEX, que es gastos de capital, para generar un crecimiento ya sea orgánico o inorgánico, o poder generar eficiencias en sus márgenes operativos y finalmente dejarle mayor valor a los accionistas. Finalmente, los accionistas compran o venden las acciones para generar un beneficio basado en el desarrollo actual y futuro de la compañía. Otra alternativa de inversión es los fondos mutuos o fondo de índice cotizado, que en inglés se conoce como ETF, que lo mencioné al comienzo también. ETF en inglés es Exchange Trade Fund, pero significa lo que pongo ahí, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Principalmente que por lo usual el fondo de índice cotizado es una estrategia para invertir en renta variable de forma pasiva, ¿no? O pasivo. ¿Qué significa pasivo? Es donde no hay un equipo de administrador de inversión que haga un micromanejo activo del portafolio de inversiones. Entonces solamente ese fondo de índice cotizado invierte en lo que invierte un índice de referencia. Entonces, el más conocido, el ETF más conocido es el SPY, que se dice SPY. Ese ETF es un ETF de manejo pasivo y refleja los movimientos del índice del SP500. Porque uno no puede invertir directamente en un índice. Entonces, como no podíamos invertir directamente en un índice, se lanzó esta idea y se creó la idea de los ETFs. Por otro lado, los fondos mutuos, parecidos a los ETFs, en vez de invertir en un portafolio de compañías que está en algún índice bursátil, invierten ellos en lo que creen que son las mejores acciones
para rentabilizar. A esto se le llama como manejo activo. ¿Cuáles son el principal beneficio que yo considero para invertir en renta variable a través de fondos mutuos o ETFs? Es que te permite diversificar tu riesgo a través de múltiples de acciones, ¿no? Ahora, esto conlleva que tu potencial de rendimiento podría disminuir. Como podría, no, pero por lo usual la teoría dice que sí disminuiría, porque obviamente tu nivel de riesgo también disminuye. Menor riesgo, menor potencial de retorno. Entre los principales aspectos negativos, el principal para destacar que se diferencia de invertir en acciones directamente son los costos adicionales. Aparte del costo transaccional, que eso lo tenemos ya sea que invertamos en acciones o en ETFs, los fondos a veces tienen fees de administración o se llama una comisión de administración que la cobran de manera periódica. Dependiendo del fondo puede ser desde 0.10% hasta inclusive 3-4%, entonces eso hay que verlo detalladamente. Y otra comisión importante también de tener en cuenta es que nos pueden sumar una comisión de suscripción y o de rescate. Entonces hay que tener claro a la hora antes de invertir en algún fondo mutuo o ETF, qué comisiones nos vamos a ver impactados, porque eso también va a afectar finalmente la rentabilidad neta que podríamos obtener de esa inversión. Y bueno, otros puntos negativos es el seguimiento del portafolio es más complejo porque claramente es mayor el número de activos que se invierte en ese fondo mutuo y menor flexibilidad porque claramente la discreción está en manos de los administradores del fondo y no es que uno como inversionista de ese fondo mutuo le pueda decir al gerente de inversiones, véndeme esta, cómprame esto, ¿no? Ahí tienes a las reglas de juego que están preanunciadas a la hora antes de invertir. ¿Cómo funcionan los fondos mutuos? He puesto un círculo virtuoso simple de cómo es el funcionamiento. Principalmente comienza con los partícipes. Los partícipes vendríamos a ser nosotros los inversionistas. Invertimos nuestro dinero en los fondos mutuos, es decir, se los damos. Luego los fondos mutuos con esa plata invierten en una cartera de acciones, buscando que esa cartera de acciones genere una rentabilidad en el tiempo y finalmente esa rentabilidad regresaría a los inversionistas o los partícipes. Otra alternativa de inversión, un poco más compleja, son las opciones. Este tipo de alternativa te permite tener una exposición a la sensibilidad del precio de la acción de la compañía en referencia. Inicialmente, las opciones fueron creadas para coberturar o cubrir tu riesgo de inversión en acciones, ¿no? Son derivados financieros, mejor dicho, pertenecen a la familia de los derivados financieros, y los derivados financieros nacen con el objetivo de que uno pueda cubrir los riesgos de inversión tradicional. Entonces, cuando tú tenías una inversión en una acción, en vez de vender la acción, podías cubrir ese riesgo comprando una opción de put, en este caso. ¿Cuáles son los beneficios típicos de las opciones? Principalmente que te requieren menos capital de inversión y te pueden dar un mayor retorno potencial. Ese es el atractivo interesante de utilizar opciones como vehículo de inversión en vez de acciones. Pero claramente, como digo, el objetivo inicial no era utilizarlo de esta forma, sino usarlo para cubrir tu riesgo de inversión. El otro punto importante es que te da la flexibilidad de invertir en los dos mercados. Existe el mercado alcista y existe el mercado bajista. El mercado alcista vendría a ser lo que conocemos en inglés como bull market o en español, que no lo usamos nunca en realidad, mercado del toro o al alza. Y el mercado bajista vendría a ser lo que se conoce en inglés como bear market, que en español vendría a ser mercado de oso. Tampoco lo utilizamos mucho, generalmente utilizamos los tecnicismos de inglés, pero lo bueno es que las opciones te permiten jugar ambos frentes. Entre los principales riesgos o aspectos negativos, el que destaco es que el análisis de las opciones es complejo, ¿no? Requiere un mayor conocimiento financiero, tienen su propia liquidez, tienen otras variables que también afectarán el movimiento del precio de la opción. Entonces hay que tener un marco teórico más profundo. Como segundo punto, tienen un grado de apalancamiento significativo. Por lo usual está apalancado 100 veces. Entonces, como yo les decía en el punto de beneficios,
¿Te puede dar mayor retorno potencial? Claro, porque está apalancado, hay un apalancamiento implícito. Entonces, ese apalancamiento implícito te juega a favor y en contra también, ¿no? Porque si le va bien, vas a tener un retorno potencial exuberante, pero si le va mal, también rápidamente puedes a valor de mercado, perder tu inversión. Tercer punto importante es que sí puedes perder todo tu capital, que es el costo de la opción que tú pagas al comienzo, al vencimiento de la opción. A diferencia de cuando tú inviertes en acciones o en un fondo mutuo, no tienes una fecha de vencimiento. En el caso de una opción, son contratos que sí tienen fechas de vencimiento. Tú puedes invertir a distintas fechas, ¿no? Y cada contrato está estipulado. Entonces, si te agarra el vencimiento y estás por debajo de lo que se llama el strike o el precio de ejercicio, pues habrías perdido el 100% de tu inversión. Y no tienes derechos a dividendos ni a votos en las acciones, porque como digo, es una forma de inversión indirecta. Al lado derecho, pongo un gráfico muy simple de cómo funciona una compra de una opción call. No pretendo que lo entiendan al 100%, pero sí tengan una idea de cómo juegan las principales variables. La principal variable es lo que pongo el costo de la opción, ¿no? Y se ve justamente esa brecha entre pérdida y el cero. Nosotros usualmente compramos al nivel de la flecha roja, pero para recuperar el costo de la opción, la acción tiene que subir aunque sea unos cuantos dólares o unos cuantos centavos de dólar, dependiendo de la sensibilidad de la acción. Y luego, una vez que alcanzamos ese punto de equilibrio, si sigue subiendo la acción, lo que venga será ganancia ilimitada para nosotros. Por otro lado, si del precio del ejercicio la acción comienza a caer, nosotros no tendríamos una pérdida adicional. Solamente tendremos la pérdida del costo de la opción, ¿no? Entonces, a diferencia de invertir en una acción o en un fondo mutuo, donde la pérdida y la ganancia es lineal, acá la pérdida está acotada al costo de la opción, es decir, a lo que tú quieras invertir en la compra de ese contrato de una opción call, pero la ganancia es ilimitada. Finalmente, como cuarta alternativa que les voy a comentar ahora es las notas con optimización de capital. Esa es la manera que yo llamo a este tipo de instrumentos y es una forma de inversión indirecta en renta variable. Por lo usual es un portafolio de 2 a 5 compañías o índices bursátiles. La nota es elaborada mediante la optimización de una serie de opciones computarizadas. Entonces, lo que les comenté anteriormente, imagínense como unos 10 contratos de esos jugando en la estructura para hacer esta nota con optimización de capital. Y eso es lo que le hace interesante. Hoy en día, en realidad, ya no se hace de forma manual, por lo complejo que es. Años atrás sí se hacía de forma manual. Hoy en día lo hace un algoritmo. Todos los bancos emisores tienen distintos algoritmos con distintas variables que ellos las ingresan, pero al final te sale el producto que nosotros vemos y es más fácil de entender, que es la nota con optimización de capital. ¿Qué es la nota con optimización de capital? Básicamente es invertir en renta variable, pero tener un techo de potencial de ganancia y gracias a ese techo también podemos optimizar el nivel de protección de caída. Entonces, el beneficio típico es posibilidad de tener una renta superior, claro, con un perfil de riesgo acotado. Protección hasta 50%, que es lo estándar en el mercado como máximo, ¿no? Por lo usual, las notas oscilan entre 30 a 40%, pero se puede hasta un 50%. ¿Y por qué una renta superior? Porque cuando uno invierte en acciones, por lo usual, dependiendo claramente del tipo de acción, ¿no? Si invertimos en una acción que se llama Blue Chip, ¿no? Blue Chip se conoce a las acciones que son más maduras, más grandes y que tienen mucho tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, un Google es una Blue Chip, ¿no? Un Microsoft es una Blue Chip. Entonces, en ese tipo de compañías de repente sabemos que el potencial no va a estar tanto en una ganancia de capital, sino va a estar en el dividendo, y el dividendo también es a veces entre 2-3%, dependiendo de cada caso, más un potencial de ganancia de capital entre 2 a 3% adicional. Estimamos que
Google nos debería dar un retorno promedio anual de repente de 6%. Lo digo muy superficialmente porque obviamente va a variar dependiendo de cada perfil de inversionista, qué es lo que quiera. Pero siguiendo ese ejemplo, en una nota con optimización nosotros podemos fijar un retorno quizás un poco mejor, ¿no? Ya no 6% que es lo que tú esperabas, un 8 o un 9, en este caso, solamente con la acción de Google, pero también se puede poner una protección de capital, ¿no? Entonces quiere decir que si a la compañía le va mal hasta un 50%, no hay problema porque tu capital está protegido al 100%. Y si le va bien, en buena hora porque te está pagando claramente ese 8%, que igual en nuestro ejemplo vendría a ser un 2% superior a lo que te pagaría si estuvieras invertido directamente en la acción. Eso es un ejemplo de una compañía blue chip. Si vamos un poco tomando un poco más de riesgo a una compañía de alto crecimiento, lo que se dice en inglés de high growth, claramente el potencial de renta puede ser bastante superior o más superior, en el sentido de que podemos ver retornos de 12, 14, 16, en algunos casos hemos visto 20%, inclusive con barreras de protección hasta 50%. Entonces lo hace interesante porque igual tienes una rentabilidad buena, estás invirtiendo en lo que te gusta, con una buena tesis de inversión, y de cierta forma tienes una protección a la volatilidad, ¿no? Que vendría a ser dada por esta barrera de protección. Entonces, siguiendo con los puntos de beneficios, que creo que los he mencionado en forma agregada mientras estaba hablando, es claramente te permite mitigar la volatilidad de corto plazo y punto de entrada de inversión. El costo de oportunidad es guardado gracias a un efecto memoria. Acá lo voy a comentar muy breve porque no los quiero confundir más, porque obviamente puede ser complejo si es la primera vez que estamos escuchando esto. Hay un efecto memoria a veces, dependiendo del tipo de contrato de la nota, pero cuando vean efecto memoria significa que si en algún momento del tiempo no te está pagando el retorno porque efectivamente está por debajo del nivel de protección, cuando vuelva a subir por encima de ese nivel de protección, te va a pagar todo lo que te dejó de pagar en meses o trimestres anteriores, ¿no? Entonces, yo a esto le llamo que se guarda tu costo de oportunidad. Sí, bastante interesante. Si el mercado está subiendo, la nota se autocancela, ¿no? Y esto es importante porque a veces también nosotros como que cuando no tenemos una claridad de inversión, es bueno entrar en una nota con optimización de capital. Por ejemplo, en este contexto de volatilidad, no sabemos si estamos entrando en un punto muy alto, muy bajo o un punto medio, pero igual queremos utilizar nuestro dinero para no estar esperando meses de no haber percibido ningún ingreso. Entonces invertimos en una nota con optimización de capital. Si de acá a 2 o 3 meses le va bien y los precios están por arriba del precio de emisión, la nota se autocancela, recibes tu dinero y en ese momento puedes decidir si reinviertes en otra nota o inviertes directamente en las acciones que justamente ya querías invertir y ya el panorama está más claro. Entonces lo hace bastante interesante también por ahí. Entre los principales riesgos o aspectos negativos, el tema de la ganancia máxima limitada, como les mencionaba, esto es un acuerdo que se hace ex ante, ¿no? Entonces tú, desde el momento que estás viendo la nota, ya sabrías cuánto es lo máximo que podrías percibir, así como también sabes cuánto es lo máximo de protección que te va a dar. Segundo punto, se puede perder capital, sí, al vencimiento, si es que supera negativamente la barrera de protección, y eso lo voy a mencionar con el ejemplo a la derecha. Y bueno, tiene una valorización diaria, pero como es un instrumento más sofisticado, claramente el diferencial de liquidez a veces puede ser un poco más amplio, ¿no? Entre compra y venta. ¿Cómo funcionan las notas con optimización de capital? Y acá estoy haciendo el ejemplo bastante simple, solamente me quiero quedar con dos variables, el precio de entrada y la barrera de capital. Y sobre eso les voy a comentar cuáles podrían ser los escenarios 2, 3 y 4. El escenario 1 no lo voy a comentar en este caso. Entonces, ¿qué nos dice el escenario 2? El escenario 2 nos dice que invertimos en ese precio de entrada, con esta nota con optimización de capital, y a lo largo del tiempo, a la nota, el precio de los activos de la nota se comienzan a desvalorizar.
¿no? Comienzan a caer, 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 pero al vencimiento, que es el punto 2, están con una caída, digamos, de 30%, pero están por arriba de la barrera capital inicialmente pactada. ¿Qué va a suceder en ese momento? Es que a ti te van a haber pagado todos los cupones que te prometieron al comienzo, que está estipulado en el reglamento de la nota, y te van a devolver el 100% de tu capital. Distinto hubiese sido si es que hubieras invertido en esos activos, porque claramente si hubieses invertido en esos activos, primero no hubieras tenido ninguna rentabilidad a lo largo del tiempo, y segundo es que hubieras perdido, digamos, 30% de tu capital. Entonces, ese es uno de los escenarios. Ahora voy a comentar el escenario 3. El escenario 3 en realidad es el escenario adverso y es lo que pongo en el segundo punto, ¿no? De que se puede perder capital al vencimiento. Y obviamente hay que saber siempre los beneficios y los riesgos que cada instrumento de inversión conlleva. En este caso, bueno, invertimos a un precio de entrada y a lo largo del tiempo se desvaloriza los subyacentes o las acciones, llegando a terminar al vencimiento en el punto 3. En el punto 3 vemos que la pelotita está marginalmente por debajo de la línea punteada de la barrera capital de 50%. Digamos que el punto 3 está en un nivel de 48%. ¿Qué significa el 48%? Significa que del precio de entrada, el activo ha caído un 52%. Entonces, ha cumplido con el punto 2 de los riesgos que yo menciono, ¿no? Donde ha superado negativamente la barrera de protección. En ese escenario adverso, lo que va a suceder es que te van a devolver el porcentaje de capital como si hubieras estado invertido directamente en acciones, ¿no? En este caso, te van a devolver el 48% de tu capital, tal cual como si hubieras estado en acciones a lo largo del tiempo. La única diferencia es que, si pueden ver cómo oscilado el gráfico, a lo largo del tiempo has estado recibiendo ingresos por cupones, ¿no? Entonces, de cierta forma, si te devuelven el 48% de tu capital al vencimiento, de repente a lo largo del tiempo has recibido una renta del 12%, con lo cual en neto tu pérdida de capital no sería 52, sino sería 40%. Nuevamente ese es el escenario más adverso y hay que conocerlo. Y el último escenario que les quiero comentar es el punto 4. El punto 4 está vinculado al beneficio típico al punto 4. Si el mercado está subiendo, la nota se autocancela y puedes usar tu plata para otras cosas o reinvertir. Entonces, en el punto 4 vemos que los precios de los subyacentes se revalorizan por encima del precio de entrada, y en esa fecha, que es una fecha de observación, justamente la nota se autocancela porque tiene esta facultad, ¿no? Cada vez que está los activos por arriba del precio de emisión, se va a autocancelar, te va a devolver el 100% de tu capital invertido y te va a pagar los cupones que te hayan correspondido por el plazo de vigencia que la nota duró. Entonces, esto sería la última alternativa disponible para invertir en renta variable. Y ahora vamos a entrar al caso práctico del S&P 500. Brevemente, ¿qué es el S&P 500? El S&P 500 es uno de los índices principales y más representativos de la bolsa neoyorquina. Es un índice que tiene muchos años de vida, como pueden ver abajo en el gráfico de derecha, y es un índice que representa aproximadamente el 80% de toda la capitalización del mercado de Estados Unidos. ¿Qué se refiere a la capitalización? Es decir, todo el valor sumado a todas las compañías que operan en la bolsa neoyorquina, estas 500 compañías representan ese 80%. Entonces, es un índice bien significativo, por lo cual es un índice de referencia muy importante y que los inversionistas siguen para tener una idea de cómo va el mercado. Al lado izquierdo, en un cuadro, simplemente pongo los pesos y los retornos por sector productivo de lo que va del año del 2020. Para que tengan una idea, estos pesos van cambiando en el tiempo, porque claramente hay sectores productivos o sectores económicos que se van revalorizando o desvalorizando en el tiempo. Para un ejemplo puntual, tecnología claramente con el tiempo se ha ido revalorizando,
y en contrapeso, el sector de energía en el tiempo se ha ido desvalorizando, ¿no? Entonces, obviamente esto es dinámico, pero este es a la última fecha de corto. Entonces entramos a lo que es el análisis fundamental. ¿Qué nos dice el análisis fundamental? Básicamente lo que nos dice es cuál es el valor de largo plazo de este activo, acción, índice subyacente que estoy valorizando o que quiero valorizar. Eso es lo que nos dice. Si el valor de largo plazo está por arriba del precio del mercado actual, quiere decir que tenemos un potencial interesante para que la acción se revalorice y eso nos genere a nosotros un ingreso por ganancia de capital. ¿Cómo se calcula este valor fundamental de un índice? Para una acción, el valor fundamental se calcula estimando la generación de ingresos y utilidad de la compañía. Entonces, es un trabajo muy acucioso porque claramente tú puedes poner números y te va a salir un resultado de números también, ¿no? Entonces, acá la idea es hacer un trabajo bien exhaustivo para tener los números más finos posible, conversar con las compañías, de ser posible, y tener unos buenos estimados. Si tienes unos buenos estimados, tu valor fundamental, de todas maneras, va a ser más preciso. Ahora, en el caso del S&P 500, dado que son 500 compañías, tendríamos que hacer este ejercicio para cada una de las 500 compañías. Tomaríamos un montón de tiempo y posiblemente necesitaríamos un equipo bien grande también. Entonces, felizmente, para nosotros, esta información es realizada por distintos analistas de distintas casas financieras a nivel global. Y esto es bueno porque es información pública para cualquiera que pueda entrar a través de un Bloomberg o otro tipo de plataforma. No obstante, yo menciono siempre que lo más diligente es que hagamos nuestros propios cálculos, ¿no? Y bueno, eso es trabajo, pero la idea para hacer eso es para tener mayor precisión finalmente en el producto o resultado del análisis. Acá les pongo un cuadro y un gráfico, y ¿por qué se los pongo? Para un poco darles una idea, por ejemplo, de qué es lo que nosotros al hacer el trabajo de inversiones tratamos de cruzar, ¿no? Cruzamos distintas fuentes de información. Y acá pongo de Goldman Sachs. Goldman Sachs es uno de los principales bancos de inversión americano y a nivel mundial. Para que tengan una idea, Goldman Sachs tiene un nivel de capitalización bursátil de casi 64 billones de dólares. Es bien grande. Es casi un cuarto del PBI peruano. Pero bueno, ellos que han puesto acá han dado sus estimados de las utilidades para el primer trimestre de 2020 por sectores del S&P. Podemos verlo por sectores o podemos verlo por agregado. Ellos esperan que para el primer trimestre haya una caída del 11% en agregado de las utilidades esperadas para el S&P 500, para las 500 compañías de ese índice. ¿Por qué es importante? Y pongo el gráfico de la derecha. Como ellos son estimados, cada estimado dependerá de qué tan buen trabajo o mal trabajo han realizado. Entonces, si tú haces un buen trabajo y efectivamente tus estimados están en línea versus el dato real, el mercado te va a premiar. ¿Y cómo te premia? Claramente que tú ya estás posicionado, seguramente has comprado en un nivel más barato y la acción va a subir de precio. Entonces, en ese sentido vas a estar en el lado ganador. Pero viceversa, puedes estar en el lado contrario, ¿no? Un mal estimado o un estimado muy optimista también te puede dejar mal parado y por ende tener una desvalorización del precio de la acción. ¿Qué es lo que está diciendo Goldman Sachs? Es que al primer trimestre del 2020 los analistas, el consenso de analistas aún están subestimando el impacto del coronavirus en los resultados corporativos de las compañías y por ende ellos creen que los resultados reales de las compañías van a estar peores que los estimados del consenso. Seguimos avanzando con el tema del análisis fundamental y vamos a usar en este caso el método de valorización por múltiplos. Hay varios métodos para hacer análisis fundamental. De los más conocidos es el flujo de caja descontado,
pero en este caso, como se trata de un índice, por lo usual se utiliza la valorización por múltiplos. Igual, cuando hacemos una valorización por múltiplos, existen distintos múltiplos, valga la redundancia, para hacer este tipo de análisis. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el múltiplo, uno de los más conocidos y más utilizados a nivel mundial, que es el precio a utilidad o el precio a beneficio o el PER, o en inglés conocido como el Price Earnings Ratio. ¿Qué es lo que mide esto? Es la sensibilidad es decir, cuántas veces el precio que yo estoy pagando hoy por la compañía equivale a el número de años de utilidades que la compañía debería generar para devolverme mi inversión, ¿no? Entonces, si tienes un múltiplo PR de 15 veces, significa que hoy tú estás pagando 15 veces la utilidad que genera esa compañía. Deberías esperar que en 15 años ellos te hayan podido regresar el valor que tú has invertido en el precio de la acción, siempre y cuando no haya crecimiento o decrecimiento. Entonces, avanzando con el caso práctico, para nosotros utilizaremos el cuadro a la derecha, usaremos los estimados anuales del 2020, que es donde pongo la flecha azul. Ahora, hay diferencia con lo que vimos anteriormente de Goldman Sachs, que eran resultados trimestrales, ¿no? Trimestralmente Goldman Sachs espera que la caída en las utilidades sea de 11%, pero cuando vemos en términos anuales, la caída es menor porque claramente esto está tomando en cuenta que para el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año no va a haber una contracción o va a ser más marginal y posiblemente hasta un crecimiento en el cuarto trimestre, con lo cual de punta a punta las utilidades solamente deberían caer 5.9% según el consenso de analistas de Bloomberg. Entonces, como tenemos el precio y ya tenemos la utilidad que hemos visto en el cuadro anterior, graficamos el múltiplo. Y tenemos que graficarlo porque para saber si el ratio está caro o barato, tenemos que hacer un análisis contra su historia y contra otros mercados. Esa es la manera como nosotros tenemos una indicación final, ¿no? De qué señal nos está dando este análisis de valorización por múltiplos. Entonces vemos que nuestro cálculo nos arroja un múltiplo de 16.1452 veces precio a utilidad. Esto considera la utilidad a 12 meses futura. Es importante ese detalle porque a veces podemos ver múltiplos de utilidad de los últimos 12 meses, podemos ver un múltiplo de la utilidad de los próximos 24 meses, etc. Entonces puede cambiar el denominador y hay que tener en cuenta esto. Pero en nuestro caso estamos usando los 12 meses a futuro. Comparamos ese ratio con el promedio de los últimos 10 años, tanto el promedio como la mediana, y vemos que el promedio está en 15.88 y la mediana 16.23. Yo he graficado de color amarillo punteada la línea equivalente a la mediana. Entonces diríamos que contra su historia estamos a un valor justo actualmente. Eso en inglés se llama fair value, ¿no? Donde básicamente no estamos viendo que el S&P está transando con una prima sobre su historia ni a un descuento. Luego, otra forma de comparar y hacer el análisis es contra sus máximos y mínimos, ¿no? Puede ser mínimos históricos, mínimos de los últimos 5 años, mínimo de los últimos 3 años. En realidad es un poco libre el análisis, dependiendo obviamente de lo que uno considere que es más relevante en base al escenario futuro que cree que pueda pasar. Entonces, solamente para el ejercicio, yo lo he comparado contra el máximo que hemos visto a finales del 2019. Si lo comparamos contra ese máximo, que fue un múltiplo de casi 20 veces, podríamos decir que hoy el S&P 500 está transando un descuento de 18% contra ese máximo. Ahora, ¿qué tendría que pasar para llegar a esos niveles máximos? Claramente salir de esta volatilidad de corto plazo en base al tema del coronavirus, es decir, que lidiemos con el impacto económico de forma favorable y que las compañías comiencen a mostrar un resultado corporativo nuevamente creciente y bueno, que esté por encima de las expectativas de los analistas.
Si creemos que eso va a pasar en el tiempo, no acá unos 3, 6 meses, sino en el tiempo, digamos, acá 18, 24 meses, podría ser entonces un nivel atractivo para hacer la inversión, porque estaríamos a un 18% de acá a un año o a 2 años, con lo cual podría ser un retorno del 9%. Podría, ¿no? Como digo, las cosas pueden cambiar y cambian muy rápido, sobre todo en el mundo que vivimos hoy en día, pero esto es lo que nos dice este análisis. Finalmente, otra forma de comparar es hacer la comparación a través, en relativo a otros mercados, perdón. Entonces, si comparamos contra Europa, que tiene un precio de utilidad de 15.21, si comparamos contra China, que tiene un ratio de 10.51, comparamos contra Perú, que tiene un ratio de 11.50, solamente comparando los números sin saber la historia detrás, diríamos que Estados Unidos está caro en relativo a esos mercados. Pero acá ya se vuelve un poco más exhaustivo el análisis y no lo he hecho para el caso práctico actual, pero tendríamos que ver, por ejemplo, si es que Estados Unidos siempre transa una prima contra Europa y esos otros mercados, ¿no? ¿Y por qué transa con esa prima? Luego, el otro tipo de análisis que se tendría que hacer es por qué Perú transa un múltiplo tan bajo, ¿no? De 11.5 veces. ¿Cuál es la historia detrás de Perú? ¿No? Y, por ejemplo, acá les adelanto, ok, Perú, el 50% del mercado bursátil tiene sensibilidad al sector minero, ¿no? Entonces, el sector minero ha sido duramente afectado por el entorno del coronavirus, porque obviamente ha tenido un impacto en el crecimiento económico mundial, y lo ha deprimido, y eso ha deprimido en consecuencia el precio de los principales metales. Ok, ya entiendo. Entonces sí, obviamente me hace sentido que Estados Unidos trance con un múltiplo significativamente mayor que Perú. Ya si te interesa Perú, tendrías que hacer el análisis puntual para Perú, como lo que estamos haciendo ahorita, pero para Estados Unidos. Pero esa es una forma, quería simplemente hacerle los comentarios cómo funciona y cómo se lee este análisis de valorización por múltiplos. Entramos al análisis técnico y acá les pido mayor atención de la que sé que me han tenido en las láminas anteriores, porque no espero que dominen lo que les voy a comentar, pero por lo menos que entiendan y un poco vean qué cosas también se hacen en el mundo de inversiones para complementar el análisis fundamental. Entonces, el análisis técnico es el estudio de los mercados financieros que se basa en datos, bolsa gráfica, patrones de precios y tendencias de las cotizaciones. Es como hacer un análisis estadístico de los precios. Y haciendo ese análisis estadístico de los precios, tratar de esbozar qué se puede venir, meramente numérico y estadístico. Entonces, para esto hay varios tipos de herramientas dentro del análisis técnico. Algunas que les voy a comentar es el soporte y resistencia. El soporte y resistencia en este gráfico yo lo he marcado con la línea amarilla fuerte, el nivel de soporte, y la línea amarilla punteada, el nivel de resistencia. Por ejemplo, para el 2011 vemos el soporte y resistencia, para el 2012, para el 2015-16, pero es para ponerles ejemplos. ¿Y por qué uno marca los niveles de soporte y resistencia? Porque son niveles importantes de cuando el mercado está volátil, o el mercado está en una tendencia al alza, o está potencialmente cambiando de tendencia. Son niveles claves de que si los rompe, podría irse al siguiente nivel de soporte y de resistencia, ¿no? Entonces, por eso uno los grafica para tener una idea de en qué contexto actual de precios estamos. El otro técnico utilizado se llama las medias móviles, y acá en el gráfico yo lo señalo con dos flechas amarillas. Esas dos flechas amarillas apuntan a una línea amarilla. Y esa línea amarilla que es, básicamente es la media móvil de 400 días de la evolución de los precios del SP500. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice cómo se mueve la tendencia de largo plazo vista a través de la evolución de los precios de este índice. ¿Para qué es importante esto? Porque generalmente cuando se rompe estas curvas, para arriba o para abajo, también es un indicador técnico de que podría estar rompiendo una tendencia al alza o a la baja. Entonces, son aspectos que uno grafica
y los analiza también para saber qué se puede venir en términos de tendencia. Otro conocido se llama los retrocesos Fibonacci, y si ven el círculo superior a la derecha, hay un marco donde dice, marca un círculo y adentro dice 100%. Y hay una serie de líneas, ¿no? Una línea blanca, el 76.4%, una línea verde, 61.8%, hasta la última línea roja abajo que dice 0%. ¿Para qué sirve esto? Se hacen estos retrocesos Fibonacci para medir una caída-subida, ¿no? O sea, un punto alto versus un punto bajo puede ser de corto plazo, puede ser de largo plazo, pero esto nos pone niveles teóricos importantes, que son los números que he comentado, ¿no? El 76.4%, 61.8%, y tal cual como el soporte y resistencia, esto vendría a ser niveles importantes para monitorear en el corto plazo si es que se van rompiendo hacia el alza o hacia la baja. Porque por lo usual, los inversionistas tratan de anclarse a estos niveles en base a las noticias, ¿no? Entonces, digamos, si una noticia es positiva y tú estás en el nivel de 50%, seguramente te vas a ir hasta el nivel del 61.8%. Luego, para seguir subiendo, tendrías que tener más noticias significativas positivas. Pero sin embargo, si te sale una noticia negativa, podrías regresarte del nivel del 61.8% al nivel del 50%. Esto es lo que nos dice estas líneas de retroceso Fibonacci. Hay todo un sustento estadístico y teórico detrás, que los invito a leer después de este webinar, pero en simple es un poco lo que menciona. Luego existen los canales para ver las tendencias de largo plazo, de corto plazo, y acá yo lo he señalado con dos flechitas celestes que están en el 2010. ¿No? He marcado el canal superior y el canal inferior. Entonces vemos que claramente después de la crisis hemos tenido una tendencia muy fuerte marcada al alza, una tendencia bull market. ¿Para qué nos sirven estos canales? Porque nos da indicadores a veces de si la tendencia se mantiene, podemos encontrar niveles de sobrecompra o sobreventa, ¿no? Por ejemplo, en el finales del 2015, el mercado cayó y tocó la parte inferior del canal, y en ese sentido podría ser que estuviéramos en un nivel de potencial rebote si es que la tendencia sigue. Y en contraposición, en el 2008, al comienzo, vemos que rompió el canal de manera significativa al alza y podría ser un nivel importante de sobreventa. Lo último que voy a comentar acá en este gráfico es brevemente el técnico del gráfico de los contratos put-call. Como mencioné, put es cuando compras un contrato del mercado a la baja y call es cuando compras un contrato del mercado al alza. Entonces, este ratio lo que trata de decir es cuál es el sentimiento del mercado actual, si es que hay mayor compra de contratos a la baja o mayor compra de contratos al alza. Por usual es un indicador técnico de inversionistas contrarios. ¿Y por qué son inversionistas contrarios? Porque cuando ven que el mercado está exacerbado, y es decir, hay un nivel de contratos a la baja, puts, superior al usual, comienzan a ver sus otros indicadores para ver si es un buen momento de entrar a invertir. Ahora, todo este análisis técnico, como digo, funciona más que todo para el corto plazo, para hacer un punto de entrada, pero no funciona para el largo plazo necesariamente. Y en esta lámina, para no entrar tampoco tanto en detalle, porque como se han dado cuenta es bastante profundo el análisis técnico en el aspecto teórico. Los indicadores de momento son los que quiero comentar. Básicamente el RSI, que es el índice de fuerza relativa, o el MACD, el MACD, que son las medias móviles que convergen o divergen. Yo he marcado con un círculo rojo punteado a la derecha lo que dice RSI. Y si pueden ver cómo oscila dentro de la línea roja y verde, eso lo que te está diciendo es si está más pegado a la línea verde o inclusive ha superado a la baja la línea verde, es un indicador técnico de que el mercado estaría sobrevendido y podría comenzar a revisar a ver si se podría venir algún rebote interesante. Y por el otro lado, si está por arriba del punto rojo, de la línea roja, podría ser un nivel de sobrecompra y donde tendrías que revisar si efectivamente valdría la pena vender o no la posición. Porque como se pueden dar cuenta a lo largo de la historia, por lo usual hemos tenido más ocasiones donde el indicador ha estado
pegado a la línea roja y no necesariamente el mercado ha caído, pero cuando sí estaba más pegado a la línea verde, sí hemos visto más un potencial rebote del mercado. Para ir terminando, ¿por qué puse el tema de aspectos macroeconómicos relevantes? Y esto lo quiero vincular con lo que vimos en el módulo 1. Para los que me acompañaron y para los que no pudieron estar en el módulo 1, pueden pedir igual que les envíen por favor la presentación con la grabación al mismo correo o registro que han puesto al inicio. Pero la idea es que no nos debemos olvidar que en realidad cuando el mercado está muy volátil, tenemos que estar siempre muy pendientes de las noticias macroeconómicas porque el contexto puede cambiar bruscamente y muy rápido. Entonces, yo les pongo ahí un ejemplo de contexto, ¿no? Estuvimos en un mercado bear, básicamente hasta hace 2 semanas. ¿Por qué se llama un mercado bear o un mercado a la baja? Porque cuando técnicamente hay una corrección de mercado mayor al 20%, se le denomina como mercado bajista. Ahora, en las últimas 2 semanas hemos visto que potencialmente hemos salido de esa tendencia que parecía visible de mercado a la baja y estaríamos quizás entrando nuevamente a recuperar la tendencia de mercado al alza. El índice del S&P recuperó casi 25%. Entonces, todo esto cambia, ¿no? ¿Y por qué cambió tan rápido? Primero, cayó fuertemente por el tema del coronavirus, incertidumbre, las revisiones de los estimados económicos muy fuerte a la baja. ¿Y por qué subió también muy rápido? Porque las reacciones de los gobiernos fue bastante rápida y bastante agresiva, ¿no? Hay bastante estímulo monetario y fiscal a nivel mundial, así como también la curva de la pandemia posiblemente podría estar descendiendo y eso también se traduce en cierto optimismo y se ve reflejado en los mercados. Siguiendo en ese sentido, esta lámina en realidad se las pongo para que ustedes tengan cuidado con todas las noticias y artículos que ven publicados en los medios, ¿no? Hay una serie, como pueden darse cuenta, de buenas noticias y de malas noticias, y ambas salen al mismo momento. Entonces, claramente uno puede caer en el limbo de buenas o de malas, pero lo principal es que puedas descomponer cada noticia a nivel económico y puedas entender realmente cuál es el impacto, más allá de dejarte guiar por la opinión del autor o el sesgo que tenga el titular. Ahí les pongo una de las citas de una de las principales películas del mercado de capitales, de Wall Street, ¿no? Donde dice, la madre de todas las maldades es la especulación. Entonces hay que tener cuidado con el tema de la especulación, ¿no? Leer bien las noticias y los artículos referentes a mercados y compañías. Para ir cerrando, las conclusiones que quiero dejarles a ustedes es sobre lo último que comenté, ¿no? Siempre estén pendientes a las principales noticias macroeconómicas, sobre todo si es que están de cierta forma involucrados con el mercado de capitales, ¿no? Claramente si tienen un buen asesor financiero que les pueda dar un update de cómo están sus inversiones y cómo está el mercado, eso aliviana la carga por ese lado. Luego, a la hora que lean los titulares y las publicaciones, no se dejen llevar por lo que primero ven o leen, o la opinión del autor, ¿no? Traten de entender económicamente qué es lo que está diciendo ese artículo, quién lo ha dicho, cuál es la fuente, etc. Y otro punto importante es que el mercado va incorporando en sus precios la información pública, ¿no? Y esto es importante porque, por ejemplo, ayer salieron los estimados del FMI para el crecimiento mundial y por país, y han sido bien agresivos con los estimados esperados para el 2020. Entonces, bueno y es malo. Es bueno porque de cierta forma ya está en el mercado y se incorpora, ¿no? Y parte también de la caída de hoy viene por eso, así como los otros datos económicos que han salido y lo que ya mencioné. Y malo porque claramente afecta el mercado en el corto plazo. Pero esto va cambiando, ¿no? Entonces, ahorita estamos con un escenario bien adverso y cualquier posible sorpresa de una mejor evolución económicamente versus los estimados actuales que son bien agresivos y negativos, podría ser que el mercado tenga un mejor tono, ¿no? Pero igual hay que ir viendo cómo van saliendo estos datos económicos. Luego, el análisis fundamental no compite con el análisis técnico. Como han podido ver, el análisis técnico es más un enfoque
de análisis de corto plazo, momentos de entrada, y el análisis fundamental es lo que te va a dar en realidad la guía si es una buena o mala inversión en el tiempo, ¿no? Para mí es fundamental ver ambos enfoques de manera conjunta y es la manera que yo generalmente lo utilizo. La conclusión de nuestro caso práctico, como les pongo ahí, ¿no? Es por el lado fundamental, vemos que el S&P estaría a un valor justo actualmente, considerando las utilidades esperadas para el 2020, según el consenso de analistas, y esto es importante, y recalco, ¿no? Porque estamos utilizando esa información. Ahora, si nosotros tuviéramos otra información de utilidades esperadas para el 2020, la conclusión podría cambiar, pero en nuestro caso práctico yo he utilizado el consenso de analistas y eso es lo que nos sale como resultado. El análisis técnico nos muestra que podríamos estar viendo una posible consolidación de bull market, pero hay que tomarlo con calma, ¿no? La macroeconomía nos preocupa aún por el decrecimiento económico para el 2020, pero podría haber sorpresas positivas por los masivos estímulos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ser selectivos y hacer un análisis aún más exhaustivo de los activos que nos gustaría tener en este contexto. Finalmente, uno debe invertir en renta variable, en la alternativa que se sienta más cómodo y que pueda entender, y siempre de la mano de una buena y calificada asesoría financiera. Con esto habría terminado lo que yo les quiero comentar. Y entraría a la parte de las preguntas y respuestas. Veo una pregunta. ¿Hasta qué punto el mercado ha incorporado el efecto de futura recesión junto con la reducción de contagios? ¿O recién está por venir y provocar una segunda caída anulando el rally reciente? Es una muy buena pregunta y es una pregunta difícil de responder porque te voy a poner en escenarios. Entonces, el mercado sí ha incorporado la futura recesión, eso no hay duda, ¿no? Y como comentaba al final, los datos del FMI han sido muy agresivos a la baja. Para darte un contexto de qué tan agresivos, ellos esperan que el mundo decrezca un 3% este 2020, ¿no? Esperan que en Estados Unidos se contraiga casi un 6% de forma anual. Si tú eso comparas por ejemplo, con el resto de analistas, ya el FMI está tomando el lado más pesimista y en ese sentido ya no deja mucha brecha para dudar de que el mercado no haya incorporado esa futura recesión. Ahora, dicho esto, viendo el otro punto de la reducción de contagios, el mercado no ha incorporado el 100% de la reducción de contagios, por eso aún no vemos el mercado en un nivel de recuperación ex ante de COVID, pero lo que sí ha incorporado es un cierto optimismo, y es lo que les grafiqué en la curva que les mostré al comienzo, ¿no? Es básicamente, se muestra rasgos de un posible descenso de la ola 1, ¿no? Eso vendría a ser la ola 1. Y acá destaco la ola 1 contra la ola 2, porque nosotros ahorita estamos casi en una cuarentena globalizada, obviamente hay lugares donde no, pero lo que debemos ver es que para la segunda ola, que seguramente debería ser en invierno, porque es más que seguro que habrá una segunda ola, ya con el tiempo que hemos hecho, las políticas implementadas, los estímulos dados, etcétera, etcétera, deberíamos estar mejor preparados para enfrentar esa segunda ola. Y es decir, la ola debería ser significativamente menor que la primera ola. Ese es el escenario base. Por eso te digo, si es que eso no se da y efectivamente la segunda ola termina siendo igual o peor que la primera ola, claramente el mercado va a reaccionar ante eso porque no está en su escenario base de hoy, ¿no? Entonces, lo que yo te sugiero ahí es claramente hay que estar muy atentos a la información económica, a la información de cómo evoluciona la pandemia, hay que estar atentos a la información respecto a las novedades por el lado de vacunas o por el lado también de tratamientos antivirales, y todo eso puede hacer que cambie muy rápido el esquema
de consolidar el bull market o nuevamente regresar a una cierta corrección. La siguiente pregunta, ¿qué opinas de invertir en el sector turismo ahora? Y ahí, gracias Mateo por la pregunta, ahí veo que mi respuesta te la daría en el sentido de que tendríamos que hacer un análisis exhaustivo dentro del sector del turismo, porque claramente hay compañías que la van a tener muy complicado e inclusive quebrar dentro de ese sector, como compañías que han estado operando a lo largo de años, han superado distintas crisis, su hoja de balance es bastante grande, tienen acceso al mercado de capitales, entonces en ese lado podría ser una oportunidad. Por ejemplo, digamos, hay agencias de viajes que sí podrían verse afectadas, ¿no? Y obviamente habría que ver entre las más pequeñas, las medianas y las más grandes. Por ejemplo, un Expedia, es difícil que un Expedia, y no lo veo no existiendo posterior a esta crisis, ¿no? Entonces, Expedia podría ser una alternativa interesante de revisar y de profundizar, ¿no? No tengo la tesis elaborada para Expedia, pero es un nombre que se me viene a la mente por ese lado. Otros nombres que se me vienen a la mente es las aerolíneas, ¿no? Tenemos distintas aerolíneas y a nivel mundial, pero una de las aerolíneas que, por ejemplo, suena interesante es Delta, ¿no? Delta, Alaska, Southwest, son aerolíneas emblemas de Estados Unidos con muy buen nivel de servicio y muy reconocidos por sus clientes. Entonces, habría que ver el análisis de su hoja de balanza, cómo están, si tienen nivel de activos fijos que podrían utilizar como colateral para tener mayor liquidez y lidiar estos 12 meses complicados para poder seguir operando. Pero, por ejemplo, para el caso de las aerolíneas americanas, te comento que ayer salió, no he podido ver en mayor detalle, pero salió el titular de que ya habrían llegado a un acuerdo de ayuda con el gobierno americano. Entonces, también ahí habría que ver en detalle qué es lo que eso implica, qué clase de ayuda, cómo va a entrar, etcétera. Pero sí considero que hay buenas oportunidades dentro del sector turismo, pero hay que hacer un análisis bien exhaustivo y tu principal riesgo ahí va a ser que si bien inviertes en el sector turismo hoy, si el escenario de la pandemia aún se amplifica, claramente vas a sufrir en el corto plazo, ¿no? Pero la idea sería que puedas hacer un análisis de fundamentos a mediano plazo, con lo cual evitar la volatilidad de corto plazo. ¿Qué recomiendas invertir? ¿Qué recomiendas para invertir a mediano y largo plazo? Análisis técnico fundamental, 100% fundamental. Yo me considero un inversionista que me guío por el análisis fundamental. El análisis técnico lo veo, pero nunca me he guiado una inversión por el análisis técnico. En renta variable, la metodología de inversión puede aplicar para inversión de divisas Forex. Mira, para divisas Forex, lo más utilizado es el análisis técnico, porque no hay mucho fundamento de largo plazo que puedas hacer. Lo que podrías hacer es el típico análisis de monedas, ¿no? De paridad de poder de compra, diferencial de tasas de intereses, cómo está la balanza comercial de esos países. Y eso sí te da rasgos de si una moneda está subvaluada o sobrevalorada contra otra. Ese sería el análisis fundamental que podrías hacer, pero en realidad el mercado de Forex es tan dinámico y como nunca cierra porque está abierto 24/7, ahí te recomendaría más el análisis técnico. Con lo cual, igual es bien complejo hacer operaciones en el mercado de Forex. Yo personalmente lo considero así, ¿no? Complejo. ¿Cuáles son los riesgos de pérdida de capital en nota estructurada y de qué manera CES ofrece un servicio diferenciado frente a la banca privada para mitigarlo? Los riesgos de pérdida de capital en una nota estructurada, como los comenté a la hora que mostraba la alternativa de inversión, básicamente es
que al vencimiento, únicamente tu riesgo está al vencimiento de la nota, se supere negativamente el nivel de la barrera de capital establecida al comienzo de tu inversión. Entonces tú vas a saber al comienzo, voy a invertir en esta nota estructurada que tiene 3 acciones, ¿no? Google, Amazon y Facebook. Esta nota me va a dar un 7% de rentabilidad anual pagado trimestralmente y mi barrera de capital es de 50%. Entonces, al primer año, realmente no importa lo que suceda porque el vencimiento de la nota va a ser a 2 años, en este ejemplo, ¿no? Entonces, más te va a importar cuando te pegas al vencimiento. ¿Y qué puede pasar cuando te pegas al vencimiento? Es que te puede tocar un evento exógeno, ¿no? Lo que llamaríamos un evento de Black Swan o cisne negro, que también lo comenté en el módulo 1. Y esto sí podría perjudicarte en ese momento de salida, porque claramente eso no tiene nada que ver con los fundamentos. Es una información no esperada, un evento inesperado con unas consecuencias bastante agresivas. En ese caso, el servicio diferenciado versus una banca privada es, como también comenté al comienzo, nosotros nos encargamos de tener la información abierta y muy frecuente a todos los inversionistas, potenciales inversionistas y público interesado. En ese sentido, nosotros siempre vamos de la mano con lo que está sucediendo en el mercado, y si vemos que estamos entrando a un contexto difícil por un tema exógeno, claramente también veremos la manera de plantear una alternativa para que el cliente pueda reperfilar esa deuda y no necesariamente realizar la pérdida. Contra una banca privada no podría ponerlo en perspectiva, porque la banca privada funciona de manera muy, muy distinta a como nosotros operamos, tanto en el nivel de información como en el nivel de asesoría financiera. O sea, nuestra especialidad es notas estructuradas, y la especialidad de una banca privada no necesariamente son notas estructuradas. Entonces, por ahí va la gran diferencia. ¿Qué proyecciones en el sector minería en el Perú? Esta pregunta tuve una similar en el módulo anterior, y mi respuesta va a ser un poco similar por el momento. Todavía no tengo una claridad de cómo va a ser la estrategia de salida, los principales sectores económicos. Te puedo comentar que el sector minero no paró al 100%, fue parando gradual, y se implementaron medidas de salud muy estrictas en las distintas minas para que no dejen de operar. Actualmente sí han habido mayores operaciones, creería que está un 60-70%, muy indicativo, no tengo el dato al 100%, pero por el lado de operaciones no vería tanto la disrupción, sino lo veo más que todo por el lado de los precios, ¿no? Y también lo comenté en el módulo 1, te invito a que lo escuches ahí, porque ahí también pongo las proyecciones por sector económico para el Perú. El precio del cobre ha caído de manera significativa, pero el precio del oro no. Y nosotros en realidad ya en los últimos años no somos un país tan minero dependiente del cobre, sino hoy en día tenemos mayor producción del oro, y eso de cierta forma va a permitir mitigar esa balanza comercial. Entonces, si bien creo que vamos a tener un decrecimiento en el sector, no debería ser en las magnitudes que sería el contexto en una crisis del 2008-2009, donde teníamos una mayor dependencia al cobre. Una pregunta de Arturo: ¿es buen momento para invertir en aerolíneas o cruceros? Justo lo puse de ejemplo con la pregunta anterior, si sería bueno invertir en el sector de turismo. Yo creo que hay oportunidades tanto en el sector de aerolíneas, en el sector de cruceros y en muchos distintos sectores, pero el tema ahí es que inviertas con una buena tesis de inversión y que tengas claro cuáles son los riesgos principales que podrían fallar, ¿no? En este caso, para ambas, el principal riesgo es que la pandemia y el tema de las medidas de control se alarguen más de lo estimado. El estimado sería que para junio, creo que el mundo ya debería estar saliendo de una cuarentena.
a nivel general, y claramente el sector turismo seguramente se va a ir reactivando lento desde agosto, septiembre, ¿no? Ese es el escenario, creo, base actual que ya está incorporado en los mercados. Tu riesgo sería que se alargue eso, pero igual los niveles, creo, de inversión para algunas aerolíneas y cruceros es bastante atractivo, ¿no? O sea, en cruceros, las principales operadores de cruceros se han desvalorizado más de un 70-80%, ¿no? Entonces, estás comprando casi a niveles de valor en libros, de descuento dependiendo entre 10 hasta el 30%. Estás comprando la flota de ellos a ese nivel de descuento. Por ejemplo, salió un titular para Carnival Corp, que es la empresa de cruceros, la principal a nivel global. Un fondo árabe ya ha comprado más de 8% de participación en esa compañía, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una oportunidad, hay que ser bien exhaustivo con el análisis y bien selectivo, pero con calma y teniendo siempre en cuenta tu balanza de riesgos y de la mano de un asesor financiero. ¿Cómo puedo acceder a los 4 tipos de inversión en renta variable presentados en el taller? Eh, Acciones, uno puede acceder a través de un corredor de bolsas. En el Perú se le llama SAPS, Sociedad Agente de Bolsas. Uno puede abrir su cuenta ahí y obviamente pagar la comisión. Cada SAP tendrá una comisión distinta. También influye mucho el monto a invertir. La comisión puede ser menor con mayor monto. Para el tema de fondos mutuos, principalmente los grandes bancos son los que tienen el gran abanico de fondos mutuos y tienen ahí desde estrategias ultra conservador que están más enfocadas en renta fija a corto plazo hasta perfiles agresivos que tienen 100% renta variable. Entonces, básicamente sería acercarte a un banco y preguntarle por esas alternativas de inversión en sus fondos mutuos. Eh, por el lado de los ETFs, son instrumentos americanos. Hoy en día algunos ETFs están listados en la bolsa local, con lo cual significa que a través de tu corredor local podrías invertir en esos, pero el gran universo de ETFs está en el mercado internacional, con lo cual tendría que tu corredor de bolsa local también tener acceso a invertir en mercados internacionales. Los principales corredores de bolsa hoy en día en Perú tienen acceso a eso, entonces podrías invertir sin ningún problema y el único tema ahí, aspecto negativo, es que la comisión por invertir en el exterior es mayor que la local. Y por la parte de opciones, esa sí es una opción más limitada. En realidad no tengo en mente que a través de ningún corredor de bolsa local se pueda realizar. Principalmente creo que para inversionistas peruanos tendrías que usar alguna plataforma internacional para poder invertir en opciones o abrirte una cuenta con algún corredor de bolsas internacional. Y finalmente, para el tema de notas con optimización de capital, están los principales bancos, que como se mencionó, las bancas privadas ofrecen ese tipo de productos. Y bueno, también estamos nosotros, ¿no? Que tenemos un expertise desde el 2016 que nació la compañía haciendo notas estructuradas. Un poco acá les he plasmado cómo funcionan en nuestro análisis detrás. Como pueden haber visto, es bastante exhaustivo y en realidad no he tocado todos los temas. Me hubiese gustado tocar más temas, pero obviamente el tiempo es egoísta en ese caso. Pero para mayor información sobre en sí notas estructuradas, por favor ahí en los enlaces que se publicaron al comienzo o en el correo que pongo en la presentación, por favor envíenos correos, con gusto ahí le respondemos todas sus dudas, ¿no? El gobierno ya confirmó que el plan económico para atender la crisis son 3 etapas. En mayo termina la primera etapa y de junio a diciembre la segunda etapa y en enero comienza la tercera. Encima confirmó las elecciones en 2021 en junio. ¿Cómo se analiza en términos económicos? ¿Cómo se analiza en términos económicos en concordancia con este plan? ¿Cuál es el análisis de esto? Ya, a ver.
Antes de responder de lleno esa pregunta, en CEST nosotros claramente hacemos seguimiento a las noticias tanto locales como internacionales, pero nuestros portafolios de inversión son 100% hoy en día internacionales. Tratamos de claramente ofrecer una alternativa que diversifique el riesgo local y que se complemente a la oferta de productos que uno ya tiene disponible en el Perú. Entonces, dicho esto, eh, yo creo que aún, si bien han detallado, como tú bien mencionas, esas tres etapas, no se ha terminado de especificar en sí cuál es el plan de reconstrucción, ¿no? Y a eso me enfoco más a lo que sería la segunda etapa, ¿no? Es decir, qué sectores económicos van a reaperturar primero, ¿no? Cómo va a ser la dinámica. Si bien han mencionado o han dado luces de algunos puntos, por ejemplo, se espera, ¿no?, que los restaurantes comiencen a operar en lo que se denomina como dark kitchen, ¿no?, básicamente para delivery o recojo. Hay otros sectores donde aún no se ha estipulado con claridad cómo va a ser su reactivación. También los programas de ayuda aún no están 100% claros y claros en el sentido de la ejecución, ¿no? Por ejemplo, ese programa de Reactiva Perú, lo que estaba leyendo inicialmente es que las tasas a las cuales se estaban ofreciendo no eran suficientemente competitivas para realmente hacer una ayuda a las compañías medianas y pequeñas. Entonces ahora se está viendo la forma para que se pueda bajar ese costo financiero, para que realmente pueda ser una ayuda y de un segundo oxígeno a esas compañías afectadas. Eh, en ese sentido, digo, no hay mucho que aún se pueda hacer en términos de análisis económico. Creo que lo que podemos tener en nuestro escenario base es efectivamente las cifras publicadas que hemos visto por apoyo, ¿no?, por el FMI para Perú, entre otras casas de estudios económicos que se focalizan más en el análisis de Perú, pero sí creo que hay un claro escenario de crecimiento para el Perú para el 2020, con algún sesgo o positivo o de sorpresa de repente para el tercer, cuarto trimestre, ¿no? Pero me gustaría aún ver más información por parte del gobierno para poder darte una buena conclusión en términos económicos sobre este plan. Creo que es positivo, igual el anuncio, y si algo que tengo que reconocer al Ejecutivo es que están tratando de ir lo más rápido posible dentro de las limitaciones que claramente tenemos en el Perú y obviamente espero que pueda ir saliendo mayor información estas semanas. ¿Cuál es tu view en mercados emergentes? ¿Tendrá una lenta recuperación? China ya da señales de recuperación, sin embargo los mercados LATAM, Perú, Chile, etcétera, han sido muy castigados comparados con otros desarrollados, no han mostrado una buena recuperación o aún no tenemos suficiente información en estos países en cuanto a su manejo de crisis por ser los últimos en llegar. Es un poco muy alineado a las últimas preguntas, en general, sobre si el Perú está ok con el plan anunciado, si la región está ok con los planes anunciados, cómo esto va a entrar a calar en la recuperación económica. Creo que todos los gobiernos se ve el compromiso de ayudar en general, ¿no? Y más que ayudar, obviamente, dado que ellos han impuesto la cuarentena porque era necesaria para combatir esta crisis sanitaria por la pandemia, eh, necesitamos de ese apoyo y mayor claridad sobre, no solamente sobre los montos, porque los montos ya han sido anunciados, ¿no? Y creo que los montos son bastante buenos, muy sorpresivos a lo que creo que cualquiera hubiese esperado. Entonces, ya que tenemos los montos, hay que ver, ahora enfocarnos en cuáles van a ser los canales de ejecución, ¿no? Tanto público como privado. Y, o sea, los privados habíamos estado viendo que hasta antes de las 2 últimas semanas también un poco estaban en un modo de esperar y ver qué medidas anunciaba el gobierno, pero ya he estado escuchando cómo, por ejemplo, los distintos sectores
más afectados están migrando a lo que sería un nuevo contexto operativo para el resto del año, ¿no? El tema del delivery, por ejemplo, compañías cerveceras sé que están buscando desarrollar plataformas digitales para poder tener una llegada más eficiente en su distribución, para poder seguir vendiendo lo que vendían, pero ya no tener ese problema de contacto social con las personas por todo el tema que estamos viviendo. Y no solamente por el lado retail, ¿no? Sino ya empresas también del sector de servicios están viendo de qué manera ya ir cambiando sus procesos operativos, ¿no? Hay mucha inversión en el lado tecnológico. Justamente nosotros también ya hemos migrado, por ejemplo, del lado de las capacitaciones eh, del lado de las capacitaciones físicas, ahora las hacemos virtuales. Entonces, hay mucha adaptación que se está dando en estas semanas, pero todavía no hay mucha información, como mencionaba, para el caso de Perú y en general para la región de los canales de ejecución. Sí veo muchos programas anunciados por el gobierno, mucha ayuda a las familias vulnerables, ayuda a las empresas pequeñas y medianas, pero aún creo que falta mayor información para justamente cerrar, de poder concluir si es un buen momento para ver la región como un punto de inversión. Creo que China lo está haciendo bastante mejor, obviamente, en relativo a Latinoamérica, porque China, acuérdense que es un país que no es la primera vez que enfrenta un tipo de problema sanitario, ¿no? Ellos ya han tenido antes problemas sanitarios, de cierta forma tienen experiencia, creo que lo han manejado bastante bien, bastante rápido, y el apoyo del gobierno chino es lo que ahora estamos esperando ver. También nos han sorprendido con las cifras económicas, pero hay que seguir monitoreando, ¿no? O sea, eso fue una cifra de marzo, hay que ver las cifras de abril, de mayo, cómo van, porque China también interactúa mucho con la dinámica global, ¿no? Si a China le puede ir bien, pero al mundo no le va bien, o el mundo entra en una mayor depresión, podría verse afectado. Entonces, sí, mi conclusión es, aún tenemos insuficiente información para tener una buena conclusión, pero sí coincido que vamos por buen camino en general, por parte de los gobiernos. Ahora que China está volviendo a una relativa normalidad, ¿consideras que sus empresas se recuperen antes que cualquier otra o se verán aún afectadas? Creo que va a ser importante para poder tener una respuesta más acuciosa a tu pregunta, es estos resultados corporativos, ¿no? Estamos comenzando con Estados Unidos. De hecho, las compañías asiáticas generalmente reportan entre un mes y medio, rezagado al tiempo de que reportan las compañías americanas. Entonces, creo que hay que ver, hay que escuchar justamente qué nos dicen, ¿no? Ahí los principales ejecutivos, ¿no? El gerente general, el gerente de finanzas, qué es lo que están viendo para poder terminar de aterrizar nuestros estimados de la mejor forma y poder dar una conclusión si creemos que las compañías chinas podrían verse en en una recuperación más rápida en relativo a otras compañías. Creería que sí, pero igual es mi opinión muy adelantada sin el análisis exhaustivo que estoy mencionando, y para eso esperaría justamente la conferencia de resultados de las compañías de China. ¿Qué opciones tiene CES para aprovechar la futura subida del mercado a largo plazo? Como les mencioné, nosotros tenemos hoy en día un fondo de inversión privada que en ese fondo se invierte en lo que son notas con optimización de capital. Hoy en día hemos visto lo que es referente a renta variable, pero en el próximo módulo el módulo va a estar enfocado en renta fija. Pero bueno, hablando sobre renta variable, tenemos distintas notas y fondos que tienen estrategias con distintas notas para hacer inversiones de largo plazo desde 2 años en adelante, ¿no? Entonces, aprovechando justamente la gran volatilidad, eso nosotros nos permite que los fondos tengan posibilidad de comprar notas más atractivas en términos de rendimientos, con buenas barreras de protección de capital,
y no se ve afectado el rendimiento del inversionista a corto plazo, porque efectivamente las barreras ayudan para eso, el efecto memoria también ayuda para eso, y en el mediano plazo, claramente, si la tesis de inversión es buena, que también nos enfocamos muy a detalle en eso, debería funcionar bastante bien ese tipo de inversión en este contexto de elevada volatilidad, ¿no? Eso en relativo, claro, si quieres invertir en acciones, donde tienes la subida, pero también tienes la bajada. A un cliente con perfil de riesgo moderado debería acceder a un fondo mutuo, depósito a plazo o una nota estructurada. Eh, esa pregunta, en realidad, nosotros así abiertamente no te podría responder porque depende claramente del contexto del individuo, de esa persona que tiene ese riesgo moderado, ¿no? O sea, puede ser que sea una persona con riesgo moderado, pero su nivel de ahorros es $20.000, como puede ser una persona de perfil de riesgo moderado, pero tiene $2 millones, ¿no? Entonces, va a depender de eso, claramente, por eso nosotros siempre recomendamos tener una asesoría calificada de la mano y eso es parte del servicio que nosotros también brindamos. Hacemos principalmente asesorías financieras gratuitas, ¿no? La idea acá es siempre educar al interesado, al cliente o al potencial cliente, eh, pero tratando igual de darle una respuesta a tu pregunta es la mejor respuesta es siempre la diversificación, ¿no? Entonces, también va a depender del nivel de plata de ahorro que tenga esa persona, pero no sé, pues si tienes $10.000, claramente te valdría la pena invertir en lo que te dé mayor potencial retorno, ¿no? Ahora, si tienes $10.000 pero tienes 60 años, de repente no, ¿no? Ahí te convendría hacer un depósito a plazo. Ahora, si tienes 30 años y tienes $10.000 y estás trabajando y eres una persona exitosa profesionalmente, tienes el tema para seguir, a pesar de que tu perfil sea moderado, tienes capacidad solvente para justamente ir por opciones más de mayor retorno, ¿no? Entonces, mi respuesta va en base a eso, condicionada al nivel de capital que tengas, al nivel de edad que tengas, y no necesariamente una persona con un perfil de riesgo moderado tiene que entrar a un fondo mutuo y no a un depósito a plazo y no a una nota estructurada o sí a una nota estructurada, ¿no? Entonces, creo que ambos tienen sus beneficios y sus aspectos negativos y creo que me he enfocado en dejarlo claro también a lo largo de la presentación. La última pregunta que veo es, además de Bloomberg, ¿qué otras fuentes gratuitas consideras fiables para encontrar análisis fundamental de acciones? Entonces, eh, acá lo que pasa con las fuentes gratuitas es que igual uno siempre tiene que cruzar la información que está recibiendo en una plataforma con la información de la compañía. Y yo les digo, o sea, yo uso el Bloomberg, pero en realidad yo no me fío tampoco de la información que veo en Bloomberg, porque Bloomberg tiene un mecanismo estándar de publicar su información y no necesariamente ese mecanismo estándar me permite hacer el análisis de forma correcta, porque de repente yo tengo que hacer algún ajuste en el estado de ganancias y pérdidas, yo tengo que hacer algún ajuste en las cuentas del balance general. Entonces, a lo que quiero ir es, tengan cuidado siempre cuando revisen información de fuentes públicas. Obviamente la podemos utilizar para tener una idea a priori, pero igual siempre tratan de reconfirmar con otra fuente, en dos, tres fuentes, y si los datos son parecidos, ok, ya tiene un mayor sustento de que es una fuente fiable, ¿no? En realidad, existe el programa de Reuters, Thomson Reuters también, que ahora se llama Refinitiv, también te ofrece una plataforma de información. Ahí puedes entrar. Yahoo Finance también te muestra información fiable, pero no te muestran información de análisis fundamental en realidad. Generalmente las páginas web que te muestran información fundamental tienen algún cobro. No necesariamente es muy grande, pero tiene un cobro que puede ser entre $50 al año, 120, es más o menos lo que he estado viendo.
y te da una cierta idea, ¿no? Y tampoco no es tan caro y puedes tener acceso a información. La idea es acá tener acceso a información, pero como les digo, casi toda la información que nosotros utilizamos para hacer el análisis es siempre pública, ¿no? La única información, entre comillas, privada que podrías obtener es cuando conversas con la compañía directamente, e igual ellos tienen unos ciertos parámetros para cómo interactúan con los clientes y no pueden mencionar ningún tipo de información privilegiada, porque obviamente si no serían multados. Entonces, eso sería todas las preguntas que he recibido, siendo las 11:48. Esta vez nos hemos demorado un poco más que en el módulo 1, pero espero que haya sido en su beneficio y les haya parecido bastante interesante. Lo que les quiero pedir también, por favor, es, ahorita que ya terminó la presentación, se va a publicar un link de Monkey Survey para que puedan responderlo, nos califiquen ahí, pongan qué tema les pareció interesante, qué temas de interés les gustaría ver en un futuro webinar. No se olviden de escribirnos un correo si quieren más información o si quieren suscribirse a nuestro flujo de información que enviamos siempre. Y agradecerles nuevamente por su atención, por el tiempo que me han brindado y espero que haya sido de su mayor utilidad. Me despido, muchas gracias.